Edgar Allan Poe. Análisis reflexivo de su obra El gato negro. Juliana Estefanía Narváez. Reseña biográfica. Edgar Allan Poe. En esta ocasión se retoma la vida y obra de Edgar Allan Poe, destacado partícipe de la literatura universal. Sus creaciones literarias evocan el género de misterio y terror. Sorprende gratamente que sus obras hayan destacado tan profundamente en el mundo literario, sobre todo teniendo en cuenta las difíciles condiciones que tornearon su breve existencia. Edgar Allan Poe fue manifestación vívida de la genialidad literaria, usando lo nefasto, lo perverso, lo macabro. En sus creaciones logró atrapar al lector. El escritor en cuestión nació el 19 de enero de 1809 y sufrió la terrible eventualidad de perder a sus padres en sus primeros años de vida. Le brindaría acogimiento el matrimonio de Frances y John Allan, amigo de sus padres. John Allan brindó a Edgar el apoyo necesario para tomar sus estudios. Incluso ingresó a la Universidad de Virginia, donde Edgar llevó una vida desordenada entre el alcohol y las deudas de juego, situación que le mereció la desaprobación de su padrastro, quien decidió retirarle su apoyo inmediatamente. Su permanencia en la universidad se hizo insostenible. Por eso decidió abandonar sus estudios. Intentó reiteradamente recuperar el favor de su padrastro infructuosamente, a tal punto que John Allan le ocultó la enfermedad de su madrastra Frances. El fallecimiento de su madrastra provocó en Edgar un inmenso desasosiego. Tal vez le recordó la temprana pérdida de su madre. Por tal motivo, él determinaba que no había belleza perpetua, que era segura la terminación pronta de toda belleza. El inmenso dolor de la pérdida de su madrastra le serviría para restablecer brevemente el vínculo con su padrastro, quien le ayudó a licenciarse antes de romper relaciones nuevamente. Fue en Boston donde inició su carrera literaria, dejando entrever en sus obras la influencia del movimiento romántico. A mediados de los años 30 se mudó a Baltimore, donde se estableció como periodista. Se casó con su prima Virginia, de 13 años. Participó en varias revistas y creó algunas de sus mejores obras ejerciendo la crítica y el periodismo. No obstante, su afición por el juego, el alcohol y sus problemas existenciales no le abandonarían. En la década de los 40 logró publicar una antología de relatos que incluía sus mejores obras, entre ellas El Cuervo, 1945, éxitos literarios que le apalancaron a la fama. Muere en 1847 su esposa debido a la tuberculosis. Este hecho lo sumió completamente en el alcohol, las drogas y la depresión. Deambuló por las calles de Baltimore hasta su muerte el 7 de octubre de 1849, entre alucinaciones y demás síntomas de enajenación mental. Se desconoce la verdadera causa de su muerte. Se supone que llegó a padecer delirium tremens o que incluso pudo ser infectado con rabia por algún animal callejero. Sus últimas palabras fueron: «Dios ayude a mi pobre alma». Reseña El gato negro, de Edgar Allan Poe. El protagonista de esta historia reconoce vívida docilidad y humanidad en su carácter desde temprana infancia. Benévolo con los animales. Siempre contó con la compañía de una amplia variedad de mascotas. Casado con una mujer muy joven. Su matrimonio gozaba del cariño que podían brindarles diferentes especies de animales, entre ellos un hermoso gato completamente negro llamado Plutón. Con este especial amigo, el protagonista conservaba gran apego. La amistad perduró por años, hasta que, a causa del alcohol, se avecinó un cambio brusco en el temperamento del narrador. De esta irritabilidad, agresividad y pronunciada violencia eran víctimas frecuentes su mujer y las mascotas. Sin embargo, Plutón no era el blanco de aquellas agresiones por su condición de especial afecto que le guardaba el narrador. No obstante,
Una noche en completa ebriedad, intentó tomar a Plutón, reaccionando éste, tal vez por susto, de forma agresiva, causando una leve herida por mordida en la mano del narrador. El enojo del protagonista fue tan desmedido que en un acto rebosante de perversidad y desenfreno, con un cortaplumas vació el ojo del animal. Una vez hubo concluido la enajenación causada por el alcohol, sintió terror y remordimiento que con el tiempo fueron acrecentándose desproporcionadamente. Fue diferente esta condición para el animal, que con el tiempo recuperó su bienestar y caminaba por doquier sin muestra alguna de malestar por la pérdida de su ojo. Sin embargo, mostraba enérgica apatía por el narrador. Al percatarse del marcado rechazo que mostraba Plutón hacia él, los sentimientos de remordimiento y terror del narrador fueron reemplazados por irritabilidad. Esta mezcla de emociones le llevó a cometer el acto vil y perverso de ahorcar a Plutón. La siguiente noche acometió una desgracia en la casa del protagonista. Esta se consumió en llamas sin lograr salvarse ninguna pertenencia. Por fortuna lograron salir ilesos, el protagonista, su mujer y un criado. Revisando entre los escombros, con profunda desesperación y asombro por la ruina total que se avecinaba, pudo ver en la única pared que quedaba en firme una figura totalmente exacta de un gato, el cual ceñía una soga en el cuello. Completamente anonadado y aterrorizado, encontró explicación lógica para tal suceso, sin que esto resaltara el sentimiento de culpabilidad y pérdida que comenzó a crecer con el pasar de los días. Explicó que alguien descolgó al animal del árbol ubicado en un jardín contiguo y en desesperación lo lanzó por la ventana para despertar al narrador, en un intento por advertirle la presencia del fuego. El animal quedó dibujado en la pared como resultado de la acción del fuego, la cal y el amoníaco cadavérico. El creciente sentimiento de culpabilidad hizo que buscara un gato sustituto de similares características, encontrando uno que, a diferencia de Plutón, tenía una mancha blanca en el pecho. La nueva mascota evidenciaba marcado afecto por la mujer del protagonista, hecho que le disgustó en gran medida. Comenzó a cimentar por el gato sustituto emociones de fastidio, disgusto y sentida vergüenza por la crueldad pasada. Estos sentimientos llegaron a transmutar el horror indecible, que le hacía eludir la presencia del animal. La mancha blanca del gato le recordaba con gran horror la horca, instrumento que había usado para perpetrar su primera barbarie. Un día, por la realización de un quehacer doméstico, se encontraban marido y mujer en el sótano, y el gato hizo tropezar al narrador, lo que causó una furia incontrolable que le llevó a dirigir un golpe certero con un hacha contra el animal. Hubiese logrado su objetivo tan fatal. Determinación, si no es por la intervención de su mujer, quien detuvo la acción. Le enfureció aún más esta intrusión. De inmediato el narrador liberó su brazo del obstáculo y encajó el hacha en el cráneo de su mujer, quitándole la vida instantáneamente. Por tal acto, que a los ojos de cualquiera sería abominable, no se sintió en absoluto afectado. Por el contrario, se aventuró en la búsqueda de la mejor opción para esconder el cuerpo. Decidió emparedarlo en el sótano. Una vez concluida su macabra acción, se encaminó en la búsqueda del animal causante de su desenfrenada furia, con la rotunda determinación de matarlo. No lo encontró, ni una sola señal del gato. A causa de esta ausencia, sintió una profunda paz que le llevó a conciliar el sueño esa noche en plena tranquilidad, sin tener en cuenta el más mínimo remordimiento por el asesinato de su esposa. El cuarto día, un grupo policial se presentó en el domicilio del narrador con el propósito de investigar la desaparición repentina de la mujer. Con plena confianza en el escondite que preparó para el cadáver, permitió tranquilamente la revisión de todos los espacios. Efectivamente, los investigadores no encontraron algo sospechoso y se disponían a retirarse, cuando en un afán deliberado por alardear su victoria,
decidió esbozar unas cuantas palabras. Es para mí una gran satisfacción haber desvanecido sus sospechas. Señores, tienen ustedes aquí una casa muy bien construida. Dicho esto último, dio un golpe a la pared donde yacía oculto el cuerpo de su esposa, y sorprendentemente emergió un sollozo angustiado, un grito mitad horror, mitad triunfo, similar al llanto de un niño. Los agentes, aún atónitos, se dispusieron inmediatamente a la destrucción de la pared, encontrando al instante el cadáver, y sobre la cabeza aparecía flamante el gato negro. Horrorizado, el narrador contempló su desgracia. El monstruo que le acechaba lo entregaba al verdugo. Obra literaria El gato negro y su transversalidad en la expresión de su autor y la vida. Después de analizar la vida y obra de Edgar Allan Poe, es imposible no percatarse que se proyecta en el protagonista de su historia, el gato negro. Es la reseña de emociones, percepciones y sucesos que coinciden significativamente con la vida de su autor. Es innegable que el eje central de la problemática es el alcoholismo que padece el protagonista, homología evidente en la vida de Edgar. El caos suscitado por esta condición es similar en los dos contextos. Por una parte, el alcoholismo del protagonista en la obra literaria causa penurias a quienes habitan con él, hecho que no dista de la realidad de Edgar, quien por cuenta de una vida desordenada causó grandes tristezas a su mujer. Por otro lado, el gato negro permite entrever los sentimientos de culpabilidad más impetuosos en su protagonista. Tal vez entre líneas podemos asumir que el escritor sentía esa misma culpabilidad, pues sus relaciones afectivas con allegados siempre se veían quebrantadas por su adicción al alcohol, las drogas y los juegos de azar. Otro aspecto en común es la carencia afectiva. Este fue un factor determinante en la vida de Edgar, reflejado a perfección en el recelo que el protagonista del gato negro demostraba, cuando no era el principal objeto de afecto de su mascota o cuando se sentía rechazado. Tal vez Edgar proyectaba las más sentidas emociones suscitadas por no ser amado y aceptado. Por otra parte, la pérdida fue un proceso difícil de afrontar para el autor atormentado. Si tenemos en cuenta la temprana ausencia de su madre, la terrible reacción a la pérdida de su madrastra y el agónico momento de la muerte de su gran amor. Son emociones plenamente dibujadas en el tormento que significó para el narrador del cuento el hecho de perder a Plutón, a tal punto que busca un sustituto, algo que, por cierto, Edgar siempre hizo en su vida, la búsqueda incansable del amor maternal. En resumen, encontramos mucho de Edgar Allan Poe en su obra literaria. Se reencarna en el protagonista a tal punto que permite el reflejo de muchas situaciones que caracteriza su cotidianidad. En la vida de Edgar siempre ocurrieron sucesos que mermaron su ánimo y creencia en la belleza y en la prosperidad. Nos sorprende que alguien con tal magnífico talento pueda sumirse en la depresión y el alcoholismo. Nunca somos conscientes de la tristeza que cada quien lleva entre pecho y espalda. Solo vemos rostros en la calle y no alcanzamos a percatarnos de los monstruos que cada uno acoge en su pecho. La manera de afrontar las diversas dificultades de la vida siempre varían de persona a persona. Encontramos tristemente que Poe, por una parte, se sumió en la depresión, por lo cual se entregó al alcohol. Pero por otra parte, podemos darnos cuenta que en función de su magnífico talento, logró sublimar algo del dolor que sentía, y de alguna manera también desahogar emociones que no podían pasar al acto. En viva represión de acciones que desearía haber tenido y que eran insoportables en el contexto de nuestra sociedad. Si bien es cierto que en la vida se presentan innumerables sucesos causantes de tristezas y frustración, caer en el alcohol como escape al dolor no es lo más conveniente. Quien se inicia en el sombrío mundo del alcohol se adelanta
en el caos total de su existencia. Por el contrario, es necesaria la palabra como elemento sanador. Poder ser escuchado, alentado y aceptado por el otro es importante para reponerse de las caídas. Tantas veces nos limitamos. Nuestra mente nos grita que no somos capaces, que debemos hundirnos después de cada golpe. Pero debemos sobreponernos, dirigir nuestro pensar y animarnos. Después de todo, es triste que se tenga algún talento, alguna habilidad sobresaliente, alguna condición favorable y nos enceguezcamos, restándonos valor y hundiéndonos en el fracaso. Después de todo, el monstruo no es el otro. Uno mismo se convierte en el monstruo que nos entrega al verdugo.